Masejet Baba Metziah, Daf Samech Baba Mudalev 66a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Haú Gabra de Zavin Lear Ale Jabre Shelo Beachrayut. Haz Yedeave Katziv. Amarle Amayatzivat. Y Tarfula Minach, Makvin el Shufra Shebajao Pire. Amar Amemar, Pitume Mile Bealmahu. La Gemara trae la siguiente historia. Había una persona, por decir Rubén, que le estaba vendiendo una tierra a su compañero, por decir a Shimón. Y en el documento de compra y venta, Rubén escribió que lo está vendiendo sin ajrayut, sin responsabilidad. De tal manera que eventualmente vino un prestamista de Rubén con una fecha previa a esta compra y venta y Rubén no tiene cómo pagar, tiene todo el derecho este prestamista de quitarle la tierra a Shimón y Rubén no tiene que tomar responsabilidad de la venta que le hizo a Shimón. Y acabando el proceso de compra y venta, nos cuenta la Gemara que el vendedor Rubén ve la cara de Shimón y lo ve un poco ¿qué? Un poco atzub, un poco triste. Le pregunta, ¿por qué estás triste? Le dice Shimón, te voy a explicar, porque al fin y al cabo estamos comprando esto y me escribiste en el documento que es que una compra sin ajrayut, sin responsabilidad. Entonces puede ser que me lo quiten y me quede sin nada y tú no tomas responsabilidad. Le dice el vendedor, ¿sabes qué? Verbalmente, no cambia el texto del documento. Verbalmente le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Si te lo quitan, te voy a pagar tu capital, también la inversión que hiciste y las frutas que salieron, y te lo voy a pagar ¿de qué? De mi idit, de los mejores de mis tierras, las mejores de mis tierras. O sea, básicamente, le dijo verbalmente, al final, tomo ajrayut. Sí hay ajrayut, sí tomo responsabilidad. Así le dijo Rubén. Después de un tiempo, efectivamente, vinieron unos prestamistas de Rubén y le quitaron, que tenían una fecha previa a esa compra y venta, y Rubén no tenía cómo pagar, entonces le quitaron la tierra ¿a quién? A Shimón. Y ahorita los jajamí empezaron a analizar si efectivamente Rubén tiene que hacerse responsable o no. Dictaminó a Memar al respecto. Todo lo que dijo Rubén al final, que sí toma responsabilidad, a pesar que lo dijo, pero no es con intención de verdad tomar responsabilidad. Ahí está que al principio dijo que no toma responsabilidad, lo escribió en el documento y solo al final, como lo vio triste, le dijo eso como unas palabras de confort para que se tranquilice. Pero en verdad no tomó responsabilidad. Pitume milebe al maú, son palabras de confort únicamente y no tomó responsabilidad. Y por lo tanto, no tiene que tomar responsabilidad de la tierra de la venta que le hizo Shimón, que se la quitaron ahorita. Así dictaminó a Meimar. Bien, la Gemara empieza a analizar esto. Amale Rabashele a Meimar. Tamamai, que van de lo que baile atnuye, veaja mujer kamatne. Amart, pitume mi leve almahu. El amatnitin de katani lechei o lejamaota hazir leja. Mutar de mujer de baile atnuye. Mujer lo atni, ve lo que kamatni. Ve amir maishna reisho maishna seifa, ve amarraba seifa de amarle midate. Tama de amarle midate, alo amarle midate, lo amren pitume mi leve almahu. Amarle no, nace que mande amarle midate itmar. Viene Rabashé y le pregunta a esto que acaba de decir a Meimar. No me cuadra lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir que lo que le dijo el comprador, el vendedor al comprador, que al final dijo sí tomo responsabilidad, son pitume mile bealma. Son palabras de confort, pero en verdad no tiene intención de recibir responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son palabras de confort únicamente? Dice Rabashé, aparentemente, así dice Rabashé Meimar, ¿por qué tú dices eso? Aparentemente la razón es porque el que tiene que colocar la condición, ¿para quién es favorable la condición que haya responsabilidad? ¿Para el vendedor o para el comprador? Para el comprador. Entonces, el que tiene que colocar esa condición, ¿quién es? El comprador. Y aquí no la hizo, no lo dijo el comprador, sino ¿quién lo dijo? El vendedor. No te preocupes, yo tomo responsabilidad. Y por lo tanto, aparentemente esa es la razón que lo consideras como no seriedad, sino como ¿qué? Como palabras de confort únicamente. O sea que básicamente, así Rabashé trata de analizar, dice, la razón que consideramos esas palabras como palabras de confort y no como algo serio es porque cuando hay una condición que se coloca para alguien, favorable para alguien, ese alguien que es favorable para él es el que tiene que colocar esa condición. Y por lo tanto aquí, ya que el que dijo esto, que toma responsabilidad, ¿quién es? No el que es favorable, sino el que es infavorable para él. El vendedor, por lo tanto, es palabras de confort. Dice la Gemara, pero si esa es la explicación, pregunta Rabashé,
no me cuadra la baraitá que vimos al final de la clase anterior. En la baraitá que vimos al final de la clase anterior, mencionamos dos partes. La primera parte de la baraitá, la segunda parte de la baraitá. Y la segunda parte de la baraitá nos dice que si el comprador, ¿sí?, le dijo al vendedor, ¿sí? El comprador le dijo al vendedor, ahí el caso es cuando el vendedor, si se recuerdan, el caso es cuando el vendedor no tiene dinero, necesita cash, y por lo tanto tiene tierra, entonces por lo tanto él decide vender su tierra para poder tener monedas, para poder tener dinero. Y nos dice ahí la baraitá que si el vendedor dice que te lo vendo, pero con condición, así dice el vendedor, con condición que si eventualmente me llega dinero, se anula la transacción. Dijimos que está prohibido porque, repito, porque mientras come las frutas, dijimos. Esa es la primera parte. Segunda parte, ¿qué pasa? No si el vendedor dijo eso, sino si el comprador dijo, no te preocupes. Si eventualmente tú llegas a tener dinero, yo en su momento de buena onda, de buena fe, te lo voy a regresar, no hay ningún problema con eso. En ese caso está permitido. ¿Por qué? Porque no condicionó, sino lo hizo, así explicamos en la clase 0, no condicionó la venta en eso, entonces se mantiene como venta, sino nada más dijo de buena fe, voy a ver en su momento y voy a decidir. Así explicamos. Dice la Gemara, mashma, en ese caso, que la única razón que en la segunda parte está permitido es porque, como dijimos al final de la clase anterior, seifa de amarle midate, porque el comprador cuando dijo eso, no lo dijo como condición esencial y dependiente de la compra y venta. No dijo que, ¿sabes qué? Si tienes dinero te lo voy a regresar. No, no, no. Aunque tengas dinero, tengo el derecho de no regresártelo. Solo es de una buena opción, buena onda. Sí, por lo tanto, se mantiene compra y venta y por lo tanto no hay problema de repeat de intereses, porque es compra y venta, no es deuda. No se convierte en deuda. Mashma, que si hubiese el comprador dicho eso en estado de condición, no de buena onda, no de buena fe, mashma de que en ese caso hubiésemos dicho que ¿qué? Que recae la condición. ¿Sí? Otra vez, todo lo que explicamos que en la segunda parte está permitido es porque lo dijo. Mira, cuando pase eso que te llegue dinero, me preguntas y de repente en buena fe, en buena onda te lo doy. Y por eso es que está permitido. Pero mashma que si el comprador mismo lo dijo, pero no voy a ver después por lo que le decía, sino lo condicionó literal, mashma que en ese caso va a estar ¿qué? Prohibido. ¿Sí? Por intereses. Va a ser parecido al primer caso de la varita ya. Dice la llama, pero un segundo. Aquí en este caso, cuando viene el comprador y hace esa condición es a favor de ¿quién? Del vendedor. ¿Y qué dijimos antes? Que si la condición es a favor del vendedor, para que recaiga y tenga seriedad una condición, tiene que hacerla ¿quién? El que es favorable para él, el vendedor. Y aquí la hizo el comprador. Entonces, ¿por qué? Pregunta la Gemara. ¿Por qué en el caso de la baraita anterior solo porque es por buena onda midate? Por eso decimos que está permitido, pero mashma que si lo hizo como condición el comprador, ahí recae la condición y por ende va a quedar prohibido por intereses, sin entrar en tantos detalles. Dice la Gemara, ¿por qué? También si lo hace el comprador una condición seria, deberíamos decir que está permitido porque no recae la condición. ¿Por qué no recae la condición? Porque ya que la condición es a favor del vendedor, el vendedor es el que la tiene, ya que la hizo el comprador, es como si fuese palabras de confort, entonces no debería recaer, y si no debería recaer, debería estar permitido, también se hizo condición. Eso es lo que acabamos de decir. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, definitivamente, así es. Cuando vimos en la clase anterior, en la segunda parte, que no recae, que no hay problema, está permitido, ¿sí? Está hablando también si el comprador hizo la condición explícitamente. Pero dijimos que únicamente midate está permitido, únicamente cuando no puso condición y solo después, en buena onda, en buena fe va a verlo. No, lo que se refiere a decir la varita es que cuando hizo una condición el comprador, a pesar que hizo una condición clara y dependiendo de eso, es considerado como si fuese que no hizo una condición y solo lo hace de buena onda después. Porque es considerado justamente por esto, porque ya que la condición la puso ¿quién? El comprador, y el comprador no es una condición favorable para él, decimos que son palabras de confort, y por lo tanto, es como si fuese que dice de buena onda después voy a decidir, y por lo tanto, no recae la condición algo así, y por lo tanto se mantiene compra y venta, y por lo tanto no hay problema de interés, y por lo tanto va a estar permitido. O sea que cuando dijimos hasta ahorita que mi date está permitido, cuando él dice, después voy a pensar de buena onda, a ver cuál es mi voluntad, y voy a decidir, no se refiere que nada más en ese caso está permitido, sino también el caso que puso condición, es como si fuese que
midate, y por lo tanto va a estar permitido. También si puso la condición clara. ¿Por qué? Por lo que dijo Amemar antes, que ¿qué? Pitume mile be'almahu. Que cuando no es una condición favorable para él y la hace él mismo, lo hace ¿por qué? Lo hace únicamente para palabras de confort al otro, pero no para de verdad darle seriedad a eso. Seguimos. Esta historia está muy relacionada con la clase anterior. Pero bueno, próxima historia. Hau shahim era de kata le kitalet vitu. Ingid de itnach. Ambrale amaika mitnachat. Ikaima tidachana. Amarras de vit pitume mile bealmahu. Amarle. Rabajá me diftil rabina vila pitume mila mai. Bedida kaima le mish de tena begita. Bedide kaima le mish de tena. Pero bedida kaima le mish de tena begita. Bedide kaima le mish de tena. Mau de tema gufea da atadida. Kagamir veai begita. Kamash Malan. Escuchen esa historia. Había una persona, una pareja, un hombre con una mujer casados. Y el hombre estaba shrimera. ¿Qué es shrimera? Agonizante. Y le escribió un get a la esposa para que no se convierta en viuda. Y no tenían hijos, entonces para que no se convierta en viuda y tenga que salir bumo halitzá, le escribió un get para la esposa y se lo entregó. Pero cuando se lo entregó, no condicionó claramente el hombre que esto nada más recae si murió. ¿Sí? O sea que si muere, recae desde ahorita. No lo condicionó. Sino simplemente dijo, este es tu get, y se lo entregó. De tal manera que como no condicionó, también si al final este agonizante se salva y se recupere y se convierte sano otra vez, ella quedó ya divorciada. Y efectivamente, así fue el texto del get. Efectivamente, cuando va a entregar el get, lo entrega, pero con un suspiro, como que de tristeza. No puse esa condición allá adentro. ¿Sí? Y como que está arrepintiéndose de lo que pasó, entonces tenía miedo que efectivamente se recupere y después la mujer se case con otro mientras que él sigue vivo y saludable. Por eso suspiró. La esposa, cuando está recibiendo el get, se da cuenta del esposo que está suspirando y está molesta. Dice, ¿por qué estás suspirando? ¿Qué te está pasando? Se le dice el esposo, no, porque mira, te lo estoy dando sin condiciones y vas a quedar divorciada de mí. No es la intención que te quedes divorciada es para evitarte el ibum y hanitza. Yo no quiero ese. Dice el esposo, no te preocupes. Si al final te pones saludable, te curas, yo seré tuyo. ¿Sí? Yo seré tuyo. Y le dio el get así. Y efectivamente después, el agonizante se curó. ¿Sí? Y quiere volver a vivir con ella. Y ella dice, no, ya estoy divorciada. Se la voltea. Jajamí me empezaron a analizar este caso. ¿Es un get o no es un get? Podemos decir que es un get. O por otro lado podemos decir que es un get porque no hubo nada, la escritura no fue condicionada. O por otro lado podemos decir no es un get porque ahí está que la mujer le dijo, si estás saludable, pues seré tuyo. O sea que la anuló la mujer. Bueno, fueron a preguntarle a Razdevid y dijo Razdevid, pitume mile bealmahu. Lo que dijo la mujer, no te preocupes, si te curas voy a ser tuyo, son palabras de confort, pero en verdad ya no se refiere a que únicamente para consolarlo, para tranquilizarlo, pero en verdad el get sigue siendo get, ¿sí? Y por lo tanto se puede casar con otro hombre. El momento que lo dijo estaba todo nervioso, estaba agonizante, puede ser que se iba a morir de eso. ¿Sí? Entonces la esposa dice, que voy a decir una palabra de confort, pero en verdad no hay intención aquí de nada, y por lo tanto son mile be'alma, pitume mile be'alma, palabras de confort, y por lo tanto no consideramos esas palabras en absoluto, y el get es get, y la mujer queda divorciada y se puede casar con un segundo hombre, a pesar que su ex esposo se curó. Viene, así dijo Razdevid, así dictaminó Razdevid. Viene Rabaja Medifti y le dice Rabina, pero un segundo. ¿Qué pasa? Tú me acabas de decir que son palabras de confort, ¿sí? ¿Qué pasa si en verdad sus palabras no son de confort, sino de verdad tiene intención? Tiene intención de verdad, no nada más tiene intención. Jura que es así. O sea, que si son palabras de confort no hubiese jurado. El momento dice, no, te lo juro que efectivamente si te curas voy a estar bien. Allá no me puedes decir que es palabras de confort. En este caso, ¿sí? Debería ser que sí recae. Otra vez, tú me acabas de decir que son pitume mile be'almahu, son palabras de confort.
Le pregunta Rabaja Medif de Rabina, un segundo, pero si no hubiese sido palabras de confort, como por ejemplo si ella hace un juramento, que ahí nos demuestra que no son palabras de confort, sino es real, mashma de que en ese caso hubiésemos dicho que lo que ella dice recae y por ende no va a ser un get. Dice la Gemara, no entiendo. ¿Acaso está en manos de la mujer en colocar una condición en el get? El que da el get y el que condiciona las cosas del get, si algo, ¿quién es? Él. Entonces también, ¿por qué tú me dices que la razón es porque es con palabras de confort? También si no son palabras de confort, también si ella jura sobre eso, de manera que no es palabras de confort, también debería ser que no debería causar ningún impacto en absoluto, en ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya no puede decir nada al respecto. Responde Rabina, te voy a explicar. Uno hubiese pensado que uno tiene que sospechar que definitivamente ella cuando dice esas palabras, aunque jura, ella no puede implicar y hacer un cambio en esto. Pero uno hubiese dicho que cuando ella dice algo y el esposo, ¿sí?, lo escucha, la escucha a ella, ¿sí?, cuando da el get en base a lo que ella dijo. Ahí está que él se quedó callado. Entonces es como si fuese, Shomea Keon, es como si fuese que, ya que él está de acuerdo, es como si fuese que él mismo condicionó. Por eso nos dice Ras David que en este caso no sirve eso. ¿Por qué? Porque las palabras de la mujer son pitume bila alma, son palabras de confort únicamente. Pero si efectivamente hubiesen sido serias, pues puede ser que ahí haya un tema. Porque no porque ella cuando condiciona implica un tema, sino cuando ella condiciona algo serio, no son palabras de confort, dice algo serio, y el esposo lo escucha y lo da en base a eso. Entonces la razón que va a implicar no es porque la mujer dijo, sino porque el esposo lo recibió y lo aceptó. Muy bien. Seguimos. Ilbau al Sadeu. Aquí deberíamos haber terminado en el DAF anterior, pero bueno. Ilbau al Sadeu. Amar Rabuna, Bishat matan maot, kana hakol. Leachar matan maot, lo kana ela keneged meaotav. Rab Nachman amar, afilu leachar matan maot, kana hakol. Escuchen bien, Rapotai, lo que la Gemara, el tema nuevo que la Gemara empieza a hablar. La Gemara ahorita se refiere al segundo caso de la Mishnah que vimos en la clase anterior. El segundo caso de la Mishnah, importante tenerlo claro, es cuando una persona le prestó dinero a su compañero basándose en un terreno. ¿Sí? Por ejemplo, Reubén es el prestamista, le prestó dinero a Shimón, o sea que Shimón es el prestatario. Y todo lo que le prestó dinero Reubén a Shimón es porque Shimón puso de garantía y le entregó a Reubén, ¿qué le entregó? Un terreno, un campo. Y le dijo, mira, le dice Shimón a Reubén, si de aquí a 3 años yo no te pago, ¿sí?, esta tierra va a ser, o mejor dicho, Reubén le dijo a Shimón, esta es la tierra que me estás dando y te condiciono que si de aquí a 3 años tú no me pagas el dinero, ¿qué va a pasar? La tierra que me diste va a ser mía. Dice la Mishnah, efectivamente, si después de 3 años Shimón no le pagó el préstamo a Reubén, la tierra que Shimón le dio de garantía a Reubén ahorita pertenece a Reubén 100%. Y la Gemara entiende, escuchen este punto importante, que estamos hablando en un caso, inclusive en un caso, que la tierra que le dio Shimón a Reubén de garantía vale más que el préstamo. O sea, por decir, el préstamo es 400 y la tierra vale ¿cuánto? 1000. Así entiende la Gemara. Y nos enseña la Mishnah que aún así adquiere el prestamista la tierra si no le pagó el prestatario a tiempo. Bien, la Gemara trae una discusión entre Rabuná y Rab Nachman, que este es un tema importante porque vamos a entrar al final a Asmachta. Es importante esto. Y voy a explicar cuando lleguemos al tema Asmachta directamente. Hay una discusión entre Rabuná y Rab Nachman. ¿Cuándo aplica esto? Rabuná dice que si el prestamista condicionó con el prestatario en el momento de la entrega del dinero, o sea, en el momento del préstamo, ahí es que decimos, o sea, si el momento del préstamo condicionó que le va a dar la tierra completa, ahí decimos que efectivamente si no le dio el dinero, pues el prestamista puede agarrar ¿qué? Toda la tierra, aunque vale más, mucho más que el préstamo. ¿Sí? Pero si no quedaron en eso el momento del préstamo, si no se hizo el préstamo y le puso de garantía una tierra, y después
en ese interine, después de un mes, le dice, mira, si no me lo pagas, me quedo con toda la tierra. En ese caso, el prestamista no puede quedarse con toda la tierra, sino únicamente con el valor equivalente al préstamo. ¿Por qué? Porque no condiciona el momento del préstamo. Así opina Rabuna. Sin embargo, Rav Nachman dice, no señor. También si condicionó esto, que se va a quedar el prestamista con toda la tierra, inclusive por encima del valor del préstamo. No solamente el momento del préstamo, sino también después, recae y por ende el prestamista se queda en caso que no le pagan, se puede quedar ¿con qué? Con toda la tierra. Así dice Rav Nachman. La Gemara trae una historia al respecto. Abad Rav Nachman, obviamente porque Rav Nachman también dice porque condicionaron después, no obstante condicionaron después, pero ambos aceptaron. Entonces por eso cuando llega el momento y no pagó, adquiere ¿qué? Toda la tierra según Rav Nachman, inclusive que no condicionaron el momento del préstamo, sino condicionaron esto después. Mahloket. Abad Rav Nachman uvdaga beresh galuta kishmaate. Kar'e Rav Yehuda leshtare, amal resh galuta Rav Yehuda kara leshtarach. Amal le dardeka kar'e, gabra rabba dardeka kar'e. גבר רבה קראה, חזה בתאמה וקראה, איקדה אמרה אמר לה דרדקה קראה, דכולה אלמה לגבי דידי בדינה, דרדקה נינהו. הדר אמר רב נחמן, אפילו בשעת מתן מעות, לא קנה ולא כלום. Escuchen bien, Rabotay, lo que está pasando aquí. Nos cuenta la Gemara que efectivamente Rav Nachman tuvo un caso de estos. En el Bedín que se estaba sentando él, en la casa de Resh Galuta había un Bedín y él dirigía el Bedín. Y efectivamente, el dictamen que dio Rav Nachman fue, como él dijo, que efectivamente, también si condicionaron posterior al momento del préstamo, el prestamista se puede cobrar esta tierra completa, inclusive que vale más que el préstamo. Como su opinión, así se Rav Nachman con su propia opinión. Cuando se enteró de esto Rav Yehuda y vio el documento que Rav Nachman expidió, que el prestamista puede quedarse con toda la tierra, también cuando la condición fue después del préstamo, vino Rav Yehuda, lo vio, ¡pac!, y lo rasgó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rav Yehuda opina, como Rabona, que el prestamista no adquiere todo, sino únicamente cuando la condición fue hecha después del momento del préstamo, el prestamista no adquiere todo, sino únicamente lo equivalente. Fue Resh Galuta y le dijo a Rav Nachman, quiero que sepas que lo que tú expediste, el dictamen que tú diste, que el prestamista se puede quedar con todo y expediste un documento al respecto, vino Rav Yehuda y lo rasgó. ¿Cuál fue la respuesta de Rav Nachman? ¿Cuál fue la reacción, mejor dicho? Dos versiones. La primera fue positiva, como que aceptando lo que hizo Rav Yehuda. Dijo, ¿que acaso lo rasgó un niño pequeño? No lo rasgó un niño pequeño, lo rasgó Rav Yehuda. Probablemente vio algo incorrecto y por eso lo rasgó, entonces acepto que lo rasgó, aunque lo hice yo. Segunda versión es que Rav Nachman habló fuerte y dijo, ¿sabes quién lo rasgó? Un niño pequeño. Rav Yehuda es un niño pequeño, no hay que prestar atención a eso. Porque respecto a mí, en temas monetarios, todos son considerados, ¿qué? Pequeñitos, porque yo soy el gran jajam aquí. Y por lo tanto, no hay que ir con la opinión de Rav Yehuda, y por lo tanto, el prestamista sí puede cobrar todo y le expide otro documento. Dos versiones que pasó. De todas formas, al final, dice la Gemara, Rav Nachman se retractó. Y dijo explícitamente que inclusive, escuchen bien, se retractó de su opinión otra vez. ¿Cuál era su opinión? Que si condicionaron el momento del préstamo, puede cobrar completamente toda la tierra, inclusive que es más. Pero si fue después, no se puede, sino únicamente... Perdón. Esa es la opinión de Rabuna. ¿Sí? Rav Nachman, la opinión de Rav Nachman es no nada más en el momento del préstamo, sino también después puedes agarrar todo. ¿Sí? Dice la Gemara, al final Rav Nachman se retractó. Y no nada más que se retractó a la opinión de Rabuna, sino se retractó al otro extremo completamente. Y dijo que inclusive si condicionaron en el momento del préstamo, el prestamista no puede cobrar nada de esa tierra. Ni completa, ni lo equivalente al préstamo. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Así nos dice la Gemara. Entonces, para resumir, tenemos la opinión de Rabuna, que él dice que cuando condicionaste en el momento del préstamo, sí puedes agarrar todo el terreno que es por encima. Si fue posterior, únicamente lo equivalente. Rav Nachman discutió al principio y decía, no, en el momento del préstamo después puede agarrar todo. Y después Rav Nachman se retractó para el otro extremo completamente, que también cuando hiciste la condición en el momento del préstamo, no adquieres no solamente todo el terreno, sino también lo equivalente, tampoco lo equivalente, tampoco lo adquieres.
Y la explicación está pendiente de eso. Vamos a decir la explicación. Viene Rava y pregunta en contra de Rav Nachman, después sobre esta opinión de Rav Nachman, la última, después de que se retractó, que dice que el prestamista no adquiere nada, inclusive, ni toda la tierra, ni lo equivalente, inclusive que fue una condición realizada en el momento del préstamo. Dice la hermana, no me cuadra. Eiti berraba le Rav Nachman, y im y ata noteni mikan v'acharoshanim, harei kesheli, harei shelo. Amarle, ani omer asmachta kanya, umaniume amar asmachta lo kanya, umaniume kashya matnitin, y baitema matnitin Rabbi Yossi de amar asmachta kanya, ve baitema de amarle keni meachshav. Le pregunta Rava Rav Nachman de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nosotros vimos que si Reubén le prestó dinero a Shimón y Shimón le dio ¿qué? Una tierra de garantía y le dice Reubén el prestamista, el prestatario a Shimón, le dice, mira, si no me pagas este préstamo de aquí a 3 años, esta tierra completa va a ser ¿qué? Mía, aunque la tierra vale más que el préstamo. Dice la Gemara, vemos que el prestamista puede cobrar toda la tierra, por lo menos en el caso que la condición fue hecha ¿qué? El momento del préstamo. Y tú, Rav Nachman, dices que también en el caso que fue realizada en la condición del momento del préstamo, no adquiere nada. Contradicción de nuestra Mishnah en contra de Rav Nachman. Dice Rav Nachman a Rava, te explico. Mi opinión es que asmachta koné. Maniume discute conmigo y opina que asmachta no koné. Emoraim, discusión de Emoraim. Y una vez Maniume, o mejor dicho, no una discusión. Rav Nachman decía que asmachta koné. Ahorita voy a explicar qué significa asmachta koné. Maniume dijo no, asmachta no koné. Y una vez Maniume dijo que asmachta no koné, me retracté y opiné como Maniume que efectivamente asmachta no code. ¿Sí? Y el tema de nuestra Mishnah es un tema de asmachta. Que toda la halajá de nuestra Mishnah está basada en que asmachta sí cone. Pero como yo me retracté y opino como Maniume que asmachta no cone, entonces yo no opino como la Mishnah. Entonces no me preguntes de la Mishnah. Le van a preguntar, pero ¿cómo que no te preguntas de la Mishnah? Tú no puedes contradecir la Mishnah. Ya vamos a explicar esa parte. Pero vamos a explicar el concepto de asmachta kanea, asmachta lo kanea, rapotai. Escuchen esto que es importante. ¿Qué es asmachta? Asmachta es, escuchen bien, cuando uno se compromete a algo pensando y teniendo expectativas que va a pasar tal y tal cosa. Por eso está dispuesto a comprometerse. Eso es asmachta. Estoy dispuesto a comprometerme en tal porque pienso y tengo expectativas que tal va a pasar. Ahorita no es seguro que esa cosa va a pasar. Puede ser que otra cosa pase. Entonces, en realidad, si la otra cosa pase, en verdad yo nunca tuve intención de comprometerme. Entonces, muchas veces uno se compromete. Sí, yo me comprometo que tomo responsabilidad de tal y tal cosa. Pero la razón que uno lo dice muchas veces es porque piensa que no va a pasar. Por eso tomó responsabilidad. Pero si al final pasa otra cosa, no lo hubiese tomado. Entonces se llama asmachta. ¿Qué pasa cuando una persona se compromete basándose y pensando y teniendo expectativa que A va a pasar, pero en verdad puede pasar B? ¿Ese compromiso recae o no recae? Ese es el tema de la discusión que hay aquí. ¿Asmachta koné? ¿Asmachta recae el kinyan o no? Entonces Rav Nachman, como dijimos, opinaba al principio que asmachta sí recae el kinyan. Maniume dijo asmachta no recae el kinyan, no recae, no sirve. Y Rav Nachman se retractó y está de acuerdo con Maniume, que no koné. Nuestra Mishnah, ¿cuál es el caso? Asmachta también. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en nuestra Mishnah? Repitamos el caso. Reubén le presta dinero a Shimón. Y Shimón le dice, y Reubén le dice a Shimón, listo, te presto, pero con condición que me des una garantía. Y Shimón le da a Reubén una garantía de una tierra que no vale 100 como el préstamo, sino vale ¿qué? 200. No sé qué ejemplo dimos antes. Vale mucho más. No vale 400, sino vale 1000. ¿Sí? En este caso, ¿sí? ¿Por qué
Shimón le está dando esta tierra a Reubén? Asmachta, porque él piensa, él dice, ¿sabes qué? Yo lo estoy diciendo esto, perdón, un segundo, al revés. ¿Por qué? También si Reubén le está diciendo, si no me pagas, me vas a dar el terreno completo, ¿sí? Que vale 1000, ¿sí? ¿Por qué lo está diciendo? Simplemente para que, un segundo, para que le pague, ¿sí? Para que le pague, así le pueda prestar. Pero en verdad, él no tenía intención, ¿sí? De adquirirle a él esta tierra. Un segundito. Es al revés. El comprador, ¿sí? El comprador le está dando esta tierra de mucho más valor. Y está dispuesto a que también si una condición en el momento del préstamo, te lo doy todo. Su intención es que, para que me prestes, pero su intención es, voy a pagarte. Y no vas a tener que agarrar la tierra. Y la razón que digo que agarras toda la tierra es porque yo pienso que te voy a pagar y pienso que así me vas a prestar y yo efectivamente te voy a pagar lo que se necesita pagar y la tierra la voy a recibir de vuelta. Pero nunca tengo intención de verdad, el prestatario no tiene intención de verdad de darle la tierra a esta persona. O no es un quinal, porque al final Rav Nachman se retractó con Maniume que Asmachta lo coné. Y por lo tanto, dice Rav Nachman, esa es la razón que Rav Nachman al final se retractó para el otro extremo y dice que el prestamista, si al final no recibió el dinero, no puede agarrar la tierra en absoluto. Ni todo, ni parcial, porque no recayó nada. No recayó nada, ni el valor. Pero todavía, otra vez, Rav Nachman todavía no respondió, pero ¿qué va a hacer con la Mishnah? La Mishnah dice que sí. ¿Sí? Entonces hay varias maneras como explicarlo, pero la Gemara de todas maneras pregunta, bueno, y Maniume dice que Asmachta no cone, o sea, como Rav Nachman que se retractó como Maniume, ¿qué va a hacer con la Mishnah? Que dice que aparentemente algo puede venir el prestamista y cobrarse de esa tierra, si no llegó. Dice la Gemara, una vez es un tema de Asmachta, no me puedes preguntar de la Mishnah, porque hay un mahloket Tanaim en esto también. Y hay un Taná que se llama Rabbi Yossi en la Mishnah Masejet Baba Batra, página 168, que opina que Asmachta cone. O sea, podemos decir que nuestra Mishnah, que también opina Asmachta cone, es como ¿quién? Como Rabbi Yossi. ¿Sí? Pero la halajá opina Maniume y también Rav Nachman que la halajá es como los Tanaim que discuten con Rabbi Yossi Masejet Baba Batra y opinan que Asmachta no cone. Y por lo tanto, no adquiere en absoluto el prestamista el terreno. La Mishnah, sí, la Mishnah discute conmigo, pero no está discutiendo conmigo. Hay un mahloket Tanaim, la Mishnah opina como Rabbi Yossi, yo opino como los que discuten con Rabbi Yossi. Primera manera, ¿cómo responder? Segunda manera es que podemos decir que nuestra Mishnah opina también, pero nada más está de acuerdo, y la razón que nuestra Mishnah adquiere el prestamista algo es porque en el momento del préstamo, no nada más le dijo, si no te pago, no aceptó el dueño de la tierra, si no te pago, a decirle si no te pago va a ser tuya eventualmente. No, le dijo, si no te pago, desde ahora va a ser tuya. Y como le dijo Meachshav, si no es Asmachta, es un Kinan Gamur. Desde ahora va a ser tuya. No es, en 3 años vamos a ver, si no te pago, ahí te lo adquiero. No, yo no confío, en eso te lo dice nada. Pero el hecho que ahorita el vendedor, el prestatario le dijo, si no te pago, desde ahora es tuya, eso no es Asmachta, es Kinan Gamur. Y por lo tanto no hay ningún problema en nuestra Mishnah que se lo quede. Pero si no es Meachshav, mantenemos, como dijimos antes, Rav Nachman, que efectivamente, como se retractó, como la segunda opinión de Rav Nachman, que mismo se retractó, que dijo que también sí condicionaron esto en el momento del préstamo y no dijeron Meachshav, no puede adquirir el prestamista nada de la tierra, ni el excedente, ni lo equivalente. ¿Por qué? Porque Asmachta lo cania, lo cual significa que una persona cuando acepta y se compromete a algo, si es porque piensa que va a pasar A y al final pasó B, no recae ese compromiso. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Ambrule Marienuka, Umar Keshisha, Bened Rav Hazal Rabashe. Achi Ambre Neardeae, Mishmed Rav Nachman. Hay Asmachta Bezimne Kania, Velo Zimne Lokania. Amarleu, Kon Midi Bezimne Kania, Velo Zimne Lokania. Velo Zimne Lokania. Dilma Achi Kambrito. Ashkeje Begozimne Vamarle Kani, Kane. Batar Zimne Vamarle Kne, Lokane. Maitama Mahamad Kisufau de Kamarle. Veloida, Filu Begozimne, Nami Lokane. Vaya de Kamarle Kene, Kasabar Kimati Zimne lo Atilitardan. La Gemara nos dice
unas alajot de Moraim respecto a Asmachta de nuestra Mishnah. Escuchen bien, le dijo Marienuká y Markeshisha, ambos hijos de Rav Hasda, le dijeron ambos a Rabashe. Así dijeron los Jajamim de Neardea en nombre de Rav Nachman. Esta Asmachta de nuestra Mishnah, antes, escuchen bien, antes de su tiempo, recae. Pero, un segundo, perdón, no antes de su tiempo. En su tiempo, recae. Pero no en su tiempo, no recae, no cone. Aparentemente, ¿qué significa en su tiempo recae y no en su tiempo no recae? Aparentemente se refiere que si ya pasaron los 3 años, la asmachta de la Mishnah, que es que un préstamo y le da una garantía de una tierra, que si en 3 años no paga, se queda con la tierra. Sí, aparentemente se refiere que si llegaron los 3 años y a uno le pagó el prestatario este préstamo, ¿sí? Adquiere. O sea, cuando llegó el tiempo, ahí lo adquiere. Pero antes del tiempo, o sea, antes de los 3 años, no lo adquiere. Aparentemente esa es la explicación. Sin embargo, le dice Rabashe a Marienuká y Markeshisha, ambos hijos de Rav Hasda, le dice, ¿cuál es el hidush? ¿Para qué tiene que decir ¿para qué no tiene que decir eso ustedes en nombre de Rav Nachman? Justo en Asmachta. Siempre es así en todo lo que uno haga, cualquier tipo de kinyan. También cuando no es Asmachta, un kinyan normal, ¿sí? Si lo hace en su tiempo, mejor dicho, cuando llega su tiempo pactado, cone, y cuando no ha llegado el tiempo pactado, lo cone. ¿Qué me dices el hidush en Asmachta? ¿Qué me vienes a enseñar? Así es todos los kinyanim. Probablemente, le dice Rabashe, ustedes se referían a decir lo siguiente, escuchen bien. No que si vino el tiempo de 3 años o no ha llegado el tiempo de 3 años, no. Se refiere a otra cosa. Si lo encontró, escuchen bien, dentro del tiempo y le dijo, ¿qué? Adquiere. O sea, si se encontró el prestatario con el prestamista dentro del tiempo del pago, o sea, dentro de los 3 años, y le dice nuevamente, adquiere, le dice el prestatario al prestamista, adquiere esta tierra para ti. ¿Por qué? Porque yo no te voy a pagar la deuda. Así le dice, dentro del tiempo. En este caso decimos que el prestamista adquiere el terreno cuando llega el momento. ¿Por qué? Porque seguro el prestatario tuvo intención de efectivamente dársela al prestamista. Porque si no, pues ¿para qué tiene que decirlo eso en la mitad del tiempo? Todavía ni le va a cobrar. ¿Para qué tiene que decirle que le va a dar la tierra otra vez? ¿Para qué le tiene que decir eso? El hecho que se lo dijo dentro del tiempo, no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna presión. El hecho que se lo dijo, ¿qué significa? Que efectivamente va a ser tuya. Y por lo tanto, cone. Y eso es lo que dice Rav Nachman. Besmané, cane. O sea, dentro del tiempo, adquiere. Ahorita, cuando no es mané, o sea, batar zimne, o sea, después de un tiempo, o sea, que ya pasaron 3 años, y vino el prestatario, y se encontró con el prestamista, y le dijo, mira, adquiere la tierra. No te voy a pagar. En este caso no puedo adquirir la tierra. ¿Por qué? Porque Asmachta, ¿qué dijimos? Nuestra Mishnah dice que sí, pero Rav Nachman y la halajá es que ¿qué? Que Asmachta lo cone. Y por lo tanto, ya que él había dicho en su momento que le iba a dar la tierra, aunque lo dijo, es Asmachta, como dijimos, porque pensaba que no iba a llegar a esa situación. Pero ahorita después de los 3 años le está volviendo a decir que ¿qué? No te voy a pagar, adquiérelo. ¿Sabes por qué se lo está diciendo? Por pena. No tiene cómo pagar. Sí, no tiene cómo pagarle. Y no tiene cómo decirle, no tengo cómo pagarte. O mejor dicho, tiene como decirle, en vez de decirle, no te voy a pagar y dejarlo guindado, ¿qué le dice? No te preocupes, cóbrate de la tierra, cóbrate. Pero en verdad, no tiene intención de que se lo cobre. Simplemente quiere que no se meta con él, que no pasa vergüenzas, porque no tiene lo que pagar. Entonces, ya que Asmachta lo con él, lo que dijo al principio no sirve, y lo que dice ahorita, después de los 3 años, tampoco sirve porque su intención es que ¿qué? Que no friegue, que no moleste. Sin embargo, la Gemara dice que la halajá no es así. No es como acabamos de decir, sino decimos que también, si el prestatario se encuentra con el prestamista dentro de los 3 años, que ahí tú me dices que ahí se adquiere la tierra, ¿sí? A pesar que al principio lo que dijo era Asmachta y Asmachta lo coné, si fue dentro de 3 años sí coné, no es así. También si lo dijo dentro de 3 años, el prestamista no se va a poder quedar con la tierra. Entonces ¿por qué le dijo el prestatario al prestamista adquiérelo? ¿Para qué le tiene que decir eso? No tiene ninguna pena, no tiene ninguna presión dentro de los 3 años, todavía no ha llegado el tiempo. La respuesta es, porque pensó el prestatario, le voy a decir de una vez dentro de los 3 años así, para que cuando llega el tiempo, no venga a molestarme. Entonces de una vez ya me lo saco de encima, pero en verdad no tiene intención de dárselo. Entonces lo que hizo al principio, Asmachta lo cone. Y lo que está haciendo ahorita,
La razón que lo está haciendo es porque ya está pensando en el futuro, en un año y medio que acabe de 3 años, va a venir a molestarlo, le dice, para ti, quédatela tú para que no venga a molestarlo. Pero en verdad no tiene intención de dársela, entonces por lo tanto, ya sea que el prestatario se encontró con el prestamista y le dijo, quédate con el terreno dentro de los 3 años o después, según lo que la Gemara dice, no recae. Ni por lo que le dijo en el momento del préstamo, porque asmachta lo quería, ni por lo que dijo después, ya sea dentro de los 3 años o ya sea después de los 3 años. Otra alajá respecto a la asmachta de nuestra Mishnah. Amar Rav Papa. Hay asmachta zimnin kanya ve zimnin lo kanya. Ashkije de kashati shichra kani. De kamea pejazuzé lo kani. Amar Rabajá midifti le rabina. Dirma le fajuje pach de kashate. Inami ini shacharinas mejazuzé. En la maravina y capit bidme badai kane. Amar Rabajá midifti le rabina. No me cuadra. Dilma sabar que de lo te zelaré. En la Rav Papa y capit beará badai kane. Escuchen lo que dice Rav Papa. La asmachta de nuestra Mishnah, ¿sí? Otra vez, nuestra Mishnah nos dijo que sí recae, pero nosotros acabamos de decir que Rav Nachman y la alajá no es como Rav Yossi, que es el otro de nuestra Mishnah, como acabamos de decir, que hay un mahloque de Tanaim y Babatray, la alajá es que asmachta lo cone. Aún así dice Rav Papa que hay unos casos que sí cone. ¿Cuándo? No siempre, también si decimos asmachta lo cone, no siempre decimos en el caso de nuestra Mishnah que no recae, sino hay unos casos que sí sirven. ¿Cuándo? Depende cómo lo encontró la persona. El prestamista, cómo vio al prestatario, cómo vio el prestamista al prestatario en el día que llegó, que se venció la deuda. ¿Cómo lo vio? Si vio el prestamista al prestatario tomando cerveza en una tienda que ahí tomaban cerveza y vinos así, pues ahí decimos que el prestamista sí se va a poder quedar con la tierra, porque estamos viendo que el prestatario está pasándola bien, no le importa que le van a quitar la tierra, entonces seguro su intención es 100% darle la tierra a quién, al prestamista, entonces el prestamista la puede quedar. Sin embargo, si vimos en ese día de vencimiento de la deuda que el prestatario está buscando dinero para poder pagar, pues vemos que efectivamente nunca tuvo intención de ¿qué? De dar la tierra y asmachta lo cañá y por lo tanto no cone, y en este caso el prestamista no adquiere la tierra. Así dice Rav Papa. Viene Rabajá Midifti y le pregunta a Rabina, no me cuadra esto. También si el prestamista vio al prestatario en el día del vencimiento de la deuda, que estaba tomando vino, tomando cerveza, esto no es una demostración de que él no le interesa y quiere que el prestamista se lleve la tierra. Puede ser que está muy presionado, no le interesa que se lleve la tierra, pero como está tan estresado y no está encontrando el dinero, se va a tomar unos traguitos, ¿para qué? Para relajarse, veyain y samach le va venos, para alegrarse un poquito. O que también tenemos que sospechar que la razón que está tomando es porque no se está preocupando, pero no porque ya hizo Yehush del Sadeh y se lo da y se lo adquiere, no, sino porque puede ser que ya otras personas se comprometieron a darle a él dinero y él está tranquilo ahorita porque con ese dinero va a poder pagarle, por eso es que está ahorita pasándola bien, pero no porque está dispuesto a que el prestamista se lleve la tierra. Por eso Rabina arregla y dice, no, hay que verificar, no como dijimos antes, sino hay que verificar si el prestamista o el prestatario, el día del vencimiento de la deuda, que no está vendiendo ninguno de sus objetos más barato. Tiene objetos vendiendo y no los está vendiendo más barato. Y no tiene dinero para pagar. O sea, no tiene dinero para pagar. Si no tienes dinero para pagar, ¿por qué no vende sus objetos? Remátalos, como dicen. Véndelo más barato para pagar. El hecho de que no lo vendes más barato significa que de verdad no quieres pagar con dinero, sino quieres darle ¿qué? La tierra. En ese caso se lo puede quedar el prestamista. Porque vemos que gamar vedato. Pero si no, no. Sin embargo, Rabajá Midifti viene y le pregunta a Rabina, no me cuadra. Puede ser que, ¿sabes cuál es la razón que no está vendiendo sus objetos por más barato? En verdad, él no quiere darle la tierra. Quiere darle dinero. ¿Y sabes por qué no está vendiendo sus objetos y su mercancía por más barato? Porque si la gente ve que vende su mercancía por más barato, van a preguntarle por qué y se van a enterar que es porque tiene una deuda. Y al final, ¿qué va a pasar? Van a venir y le van a decir, quiero más barato. Y al final también las tierras de él se lo van a comprar, ¿qué? Más barato y va a perder todo. Por eso dice, ¿sabes qué? No lo va a vender más barato. Entonces hay una razón por la cual, y no porque le quiere darle la tierra a él. Por eso dice Rav Papa, ¿sabes en qué depende esto? Depende en si las tierras que tiene, no la mercancía, no los metaltenín, sino si las tierras que tiene, ¿sí? Las vende a su precio o un poquito más barato, las tierras. Si la vende más barato es porque quiere pagarle dinero. Si no, es porque, si vende sus tierras, ¿no? Inclusive normalmente las tierras no se venden, las tierras se guardan, ¿sí?
Si está vendiendo la tierra inclusive a precio, es porque quiere pagarle en dinero. Pero si no está ni poniendo a venta una tierra a su precio, no más barato a su precio, si no está ni poniendo a la venta es porque ¿qué? Porque dice, no quiero pagarle con dinero, sino quiero pagarle con tierra. Entonces en ese caso el prestamista sí se lo va a poder llevar, a pesar que es Smachta Locanía. Ahorita está demostrando que sí le quiere dar el terreno. En eso va a depender. Seguimos. Ve amarra papá, falgav de amurra banana Smachta Locanía, apotiki havie le migba mina. Amarle una bre de Rabnatán le rapapá, Mika amarle Keni le guvaina, amarle marzutra bre de Ramar y le ravina, vi amar Keni le migba mine, caneso, sofa smachta, y va smachta lo canía. El apotique de cámara papá, maihi, de amarle lo y el japiraón, ela mizo. Escuchen bien lo que dice Rapapá. Dice Rapapá, a pesar que los jajamín dijeron, ¿sí? Los Emoraim, los Jajamim y Rab Nachman, como acabamos de decir, que Smachta, ¿qué? Lócone. Otra vez, ¿qué es Smachta? Recordemos el concepto de Smachta. Cuando una persona se compromete a algo, pensando y tiene una expectativa que va a pasar E, pero puede pasar B. No recae ese compromiso. Smachta Lócone. Bien, Rapapá dice, a pesar que los Jajamim dijeron, hay discusión en esto, como ya dijimos, pero a pesar que los Jajamim dijeron que la halajá es que Smachta no cone, ¿sí? Y por lo tanto, el prestamista que recibió una tierra de garantía no puede adquirir cuando llega la fecha de vencimiento de la deuda y el prestatario no le paga, por lo tanto no puede venir y ¿qué? Adquirir y quedarse con la tierra, pero aún así sí se considera apotiki. ¿Qué es apotiki? Kai, lo cual significa que cuando una persona quiere hacer un préstamo, cuando un prestamista le da un préstamo a un prestatario, muchas veces el prestatario pone una garantía de tierras, muchas veces no pone garantía, tiene tierras, pero muchas veces, un poco más contundente, le dice el prestatario, ¿sabes qué? Para que estés más tranquilo te voy a poner una garantía de esta tierra específica. De aquí te vas a poder cobrar directamente. Entonces es un poco más fuerte, ¿sí? Y eventualmente, ¿sí? El prestatario no puede pagar, cuando dice apotique, cuando dice te vas a cobrar de esta tierra, no puede pagar de otra manera, sino tiene que pagar no puede pagar con otra cosa, sino tiene que pagar con esa tierra. Si bien el Rapapá nos dice, a pesar que la tierra, que el campo que puso de garantía, no la adquiere el prestamista porque asmachta locanía, pero sí es considerado esa tierra por lo menos que apotiki. ¿Sí? Y por lo tanto, si el prestatario no paga a tiempo, ¿sí? Si el prestatario no paga a tiempo, el prestamista va a poder cobrarse de esa tierra el valor equivalente de la deuda. ¿Sí? Que es apotiki otra vez. Cuando dice, mira, si no te pago, no que tiene una garantía general, sino, o sea, sino de este terreno, que es de una u otra manera más fuerte, como que le da, sí, ahorita, como es garantía de este terreno, garantía del valor equivalente. Entonces, Rapapá nos dice, a pesar que asmachta lo cañá y por ende, a pesar que asmachta no cone y por lo tanto el prestamista cuando llega el día de vencimiento y no le pagan, no adquiere toda la tierra por encima del valor, porque asmachta lo cañá, pero sí es por lo menos considerada esa tierra que de garantía potiki, y por lo tanto el prestamista va a poder cobrarse de esa tierra el valor equivalente a la deuda. Y no le puede decir el prestatario que te voy a pagar con monedas. No le puede decir después al prestatario, ¿sabes qué? Yo te pago después con monedas y me devuelves esa parte. No, ya puso. Si no hay monedas ahorita, ya puso esa tierra, se cobró, no le puede quitar nada. Así nos dice Rapapá. Viene Ramuná, hijo de Rabnatán, y le pregunta a Rapapá, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? ¿Acaso el prestatario, para que sea potiki, es necesario que el prestatario, en el momento del préstamo, le diga al prestamista, adquiere esta tierra para poder cobrar de ella? O sea, un lenguaje de apotiki. Canile gubaina, adquiérelo para poder cobrar de ella. Y aquí no le dijo eso. Ya que no le dijo eso, ¿sí? No tiene que servir como apotiki. Y la razón que decimos que asmachta con él, decimos que agarra todo, es por un knas, que agarra todo, ¿sí? Pero ya que es asmachta be alma, no agarra todo, y apotiki tú quieres decir que es, por lo menos apotiki no puede ser porque no dijo el lenguaje necesario para apotiki, no dijo kene le gubaina, adquiérelo para poder cobrar. Entonces, ¿por qué tú dices que por lo menos es apotiki? ¿Por qué va a ser apotiki? Y más aún, la Gemara aumenta y dice, le dice Marzutrabre de Rab Mari a Rabina, le pregunta lo siguiente, también si le dijo el lenguaje de apotiki, también es apotiki, ¿qué es? Asmachta. Porque ¿qué le dijo el prestatario? Si no te pago, te cobras de esta. Cani le gubaina, cani le migba miné. Adquiere para cobrar de él. También se dijo ese lenguaje.
No debería recaer. ¿Por qué? ¿Por qué no debería recaer? Porque le está diciendo eso solo en caso que no le paga, pero él está jurando que seguro sí le va a pagar. Entonces asmachta también. Eso no debería recaer tampoco la potiki. De la misma manera que no cae la asmachta. La asmachta regular, de la misma manera que no recae tampoco la potiki, porque la potiki también es que un estilo de asmachta. Porque él está dispuesto, el prestatario está dispuesto a que cobre la tierra. ¿Por qué? Porque piensa que va a pasar A, por una expectativa específica de A, pero puede pasar B. Entonces asmachta también. Por eso, por estas preguntas, viene la Gemara y explica y dice, en verdad, lo que dijo Rapapá, que por lo menos es apotiki, se refiere cuando el prestatario le dijo al prestamista, no te vas a poder cobrar, sino, escuchen bien, no te vas a poder cobrar. ¿El préstamo era por cuánto tiempo? 3 años, ¿sí? Y le dice así a él. Escuchen bien lo que le dice el prestatario. Hasta ahorita nosotros entendimos que el momento del vencimiento es después de 3 años, pero dentro de 3 años no puede cobrar nada. Dice la mano, no. Aquí el caso es cuando el prestatario le dice al prestamista así. También dentro de los 3 años, ¿sí? Si me cobras de la deuda, no te vas a poder cobrar sino únicamente de esta tierra, ¿sí? Y adicionalmente le dijo, y si no te pagué la deuda dentro de los 3 años, entonces te voy a dar toda la tierra completamente. Entonces, esa segunda parte no recae, ¿por qué? Porque es que asmachta, y asmachta no cone. Pero la primera parte que le dijo que si es dentro de 30 años no te vas a poder cobrar sino únicamente de esto, eso sí recae. ¿Por qué? Porque ya que lo dijo en lenguaje de ¿qué? De apotiki, ¿sí? Que le dijo, lo yeleja piraón el amizó, te vas a poder cobrar únicamente de esto, ¿sí? No es ninguna condición. No es que le dijo, si no te pago dinero, entonces te puedes cobrar de esta tierra. No, te vas a cobrar únicamente de esta tierra. Asmachta es únicamente cuando yo digo, ¿sabes qué? Me comprometo a tal condición y depende de una situación y no es seguro que pase. Eso es asmachta. Pero aquí cuando le dice que dentro de los 3 años se va a poder cobrar únicamente de esta tierra, o sea, no dinero, sino únicamente de esta tierra, ya no es asmachta. Le está diciendo, mira, tu cobro va a ser de esta tierra dentro de 3 años. Eso no es asmachta y esa potí que le dijo el lenguaje. Y después le aumentó, y si no te cobraste dentro de los 3 años, sino después de los 3 años, ahí te puedes cobrar ¿qué? No nada más de esta tierra el equivalente, sino también ¿qué? Toda la tierra, pero eso ya no recae, porque eso es si ya no cobraste, y es toda la tierra, es por encima, es asmachta, y asmachta no cone. Y eso es lo que se refiere a papá, que a pesar que no es asmachta sobre toda la tierra, pero sí hay apotiki sobre el equivalente. Pero no dijo. Te puedes cobrar dentro de los 3 años de esta tierra. Y no es asmachta eso, ¿por qué? Porque no le dice en caso que no pague, puedes cobrarte la tierra al equivalente, sino le dice, no. Dentro de los 3 años te puedes cobrar únicamente y solamente, no con dinero, únicamente y solamente de la tierra es el equivalente. No si no pago, pues de ahí. Y por lo tanto no es asmachta, y también dijo el lenguaje, y por lo tanto recae esa parte de dentro de los 3 años, pero después de los 3 años, que le dice que si no te pagué dentro de los 3 años, pues si no te pagué dentro de los 3 años, pues después de los 3 años te vas a poder cobrar toda la tierra por encima del valor de la deuda, eso es asmachta y eso ya no recae. La Gemara trae una historia. Hau gabra de zamin lear ale jabre beachrayut. Amar le itarfu le minai makvet le meidei dit deit lach. Amar le meidei dit lo makvinan lach de beinan le meikam kamai ela makvinan lach meidit acherim deiti. Lesof terafu amine ata bedaka ata bitka shaki leidei dit. Sabrá papá le memar meidit amarle vea kaima. Amar le rabaja meidit le rabina velei male que amri lachana makvinan lach de ave idei dit kaima. Hashta de kaima leidit bimkom idei dit. Escuchen esta historia. Dice la Gemara lo siguiente. Había una persona que vendió su tierra a su compañero. Por decir, Rubén le vendió su terreno a Shimon y se lo vendió con garantía, con achrayut. O sea que de tal manera, si alguien viene y se la quita a Shimon, ¿sí? Pues Rubén tiene responsabilidad de pagarla. Ya sea que se lo quitaron prestamistas o que Rubén en verdad no era de él había robado. Tiene que hacerse Rubén responsable de la venta que le hizo Shimon. Si alguien se le quita a Shimon, tiene que hacerse responsable. Y le dice el comprador al vendedor, mira, si me quitan esto de mis manos, ¿sí? ¿Tú me vas a pagar de los mejores campos? Y le especifica cuál. Este vendedor tenía varios campos. Tenía Ideidit, que es top.
tenía Idit, que es muy buena, tenía Benonit, mediana, y Ziburit. Sí, o sea, Ziburit, Benonit, Ziburit es lo menos mejor, Benonit, mediano, Idit, muy bueno, y Deidit es muy, muy bueno. Entonces, cuando tomó responsabilidad este vendedor de la venta que le está haciendo, vino el comprador y le dijo, dime algo, yo quiero saber algo. Si me quita mi tierra, ¿tú estás dispuesto a pagarme y hacerte responsable de tu mejor campo, del Ideidit, del top, top, top? Le dice el vendedor al comprador, no. Del Ideidit, no. Pero si quieres, ¿sí? Esa la quiero dejar para mí, le dice el vendedor. Pero si quieres, estoy dispuesto a darte ¿de qué? De Idit. Y te doy más de lo que te mereces, porque normalmente se merece únicamente ¿qué? Benonit. Ok. Bueno, cerraron el pacto, adelante, salió la venta. Y aparentemente tomó responsabilidad el vendedor de pagarle no de Idit, pero sí de su Idit. Al final, efectivamente, se la quitaron la tierra a Shimón. ¿Pero qué pasó? Fue a verificar el comprador las tierras del vendedor y se dio cuenta que vino una inundación y dañó y se llevó completo el Ideidit que tenía el vendedor. Vino Rav Papá y dijo, listo, se llevó el Ideidit, pero todavía tenía el Idit y eso se comprometió a darle de eso, tiene que pagarle el Ideidit. Sin embargo vino Rabajá, mi difti, y le dijo, Rabina, ¿cómo crees? Puede venir el vendedor y decirle al comprador, mira, todo lo que yo dije que te voy a dar de Idit es porque en ese momento yo tenía Ideidit. Pero ahorita que yo no tengo Ideidit, la Idit se convierte para mí como Ideidit. Entonces no te doy nada. Y por lo tanto, no te doy nada, no te doy de esa. No te doy de la Idit, que es para mí ese Ideidit, sino te voy a dar ¿qué? Benonit, que es lo que tú te mereces de por sí. Así opinó Rabaja Medifti y le dijo a Rabina. Ok. Otro caso, que Rav Papá nos dice una alajá respecto de Asmachta. Todo esto estamos hablando de temas de Asmachta. Rav bar Shava ave masik be Rav Kahana Zuzé. Amarle y lo paran alaj le yon peloni geve mehai hambra. Sabar Rav Papá le mar que a mí en Asmachta lo caneni mine bear. De la les zavune kaima. Aval hambra que andre zavune kai. Que sucede dame. Amar Rav una verdadera Beshua. Rav Papá aji amen mishmed Rabba. Kol de i lo cani. Escuchen este caso. La Gemara cuenta que Rav bar Shava le debía dinero a Rav Kahana. Con esto acabamos, ¿sí? Rav bar Shava le debía dinero ¿a quién? A Rav Kahana. Viene Rav bar Shava, el prestatario, que le debía dinero al prestamista Rav Kahana, y le dice, mira, si no te pago hasta tal fecha, tú te vas a poder cobrar de este vino. Ojo, vino, no tierra. Hasta ahorita estamos hablando de bienes inmuebles. Ahorita vino, metaltelín. Y no nada más digo que te vas a poder cobrar de este vino, sino dijeron tantos litros de este vino. Vamos a decir que la deuda era 1000, equivalente a 5 litros. Le dice, si no me pagas hasta tal día, llega el vencimiento, te vas a poder cobrar 5 litros de este barril. O sea, ya quedaron la cantidad y todo. Listo, salió adelante el negocio, el préstamo salió adelante. Al final, llegó ese día y ¿qué pasó? No pagó. Pero pasó otro factor, que se valorizó el valor del vino. Y ahorita vale más de lo que valía en el momento del préstamo. Se empezaron los jajamim a analizar si el prestamista ya adquirió el vino desde el momento del préstamo y por lo tanto los 5 litros ya son de él, o que decimos que al fin de cabo es una asmachta. Porque el prestatario nunca pensaba que le iba a tener que pagar con vino, él pensaba que ¿qué? Que iba a pagarle con dinero. Entonces, como se comprometió a darle vino, pero no es una asmachta, no es seguro que iba a pasarlo el vino porque pensaba que sí le iba a pagar, lo coné y por lo tanto hay que darle que no 5 litros, sino ¿cuánto? 4 litros, 3 litros, que es suficiente porque se valorizó el valor del vino. Vino Rapapá y dijo, mira, todo lo que decimos que asmachta no coné, como dijo Rapapá, como dijo Rav Nachman, como es la alajá, es únicamente en una tierra, cuando la garantía es una tierra. Pero aquí que la garantía es, ¿por qué? Porque normalmente una tierra no se vende, como dijimos, la tierra cuando uno tiene terrenos uno se queda. Entonces, cuando uno dice se la voy a dar, decimos, seguro está diciendo eso porque él piensa que seguro le va a pagar y nunca se la va a dar. Por eso no cone, porque la tierra normalmente no se vende, pero metaltelín, vinos, cosas así que normalmente sí se venden, pues puede ser que cuando el prestatario se comprometió, de verdad se comprometió. ¿Por qué? Porque normalmente se vende y con eso puede pagar, entonces puede darle eso mismo también. Así quiso decir, y por eso asmachta sí con en este caso, y por lo tanto
puede venir el prestamista y agarrar ¿qué? Los 5 litros que pactaron en su momento, a pesar que ahorita vale mucho más que 1000, mucho más que el valor del préstamo. Sin embargo, vino Rabuna Bre de Rabbi Yoshua y le dijo a Rabapá, no señor. Dijeron en nombre de Rabá, Kol de I Lokani. Cualquier cosa que depende de una condición y no es seguro, no coné. Aunque sea algo metaltelín, aunque sea barril. Y por lo tanto, en este caso, en el caso del barril, ya que tú dijiste que sí, de I, si no te pago, te doy 5 litros. Como él pensaba que, probablemente él pensaba que sí iba a pagar, si no te pago, no adquiere. Y por lo tanto, es como, a pesar que es en barril de vino, queríamos decir, no, eso es en tierra nada más, pero en barril de vino no. Siempre que dependes de algo, aunque sea tierra o que sea metaltelín, que normalmente se vende y todo, el hecho que dependiste y tú pensaste que no es seguro que pase, es de I. Si es que no te pago, te hago esto. Él piensa que probablemente lo va a pagar. Por lo tanto decimos que lo coné y por lo tanto, según esto, el prestamista no se va a poder llevar los 5 litros como pactaron porque no coné, sino el valor real del vino que se valorizó. Entonces le puede dar menos 4 litros o 3 litros, depende de lo que vale, y no es necesario que le dé los 5 litros porque no que pactó en el momento del préstamo. ¿Por qué? Porque Asmachta no coné, no nada más en tierra, sino también en Carcano, como dijo Rapapá. Rapapá sí pensaba decir que había diferencia. Le dice Rabuna Bre Rabbi Yoshua a Rapapá, no señor, recibimos de Rapapá que no hay diferencia y también cualquier cosa que si es que de I, en tierra o en metaltelín, en barril, en vino, lo coné. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.